Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con el primer himno. Hay que ponernos de pie. Señor, gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias por un día más de vida que nos ha dado, Señor. Señor, te pido que nos cuides, Señor. Te pido que vengas a este servicio que se va a dar, que sea de bendición, que pueda tocar el corazón, Señor. También te pedimos por los hermanos que no pudieron venir, Señor, que los cuides, Señor, que los están enfermos de salud, Señor. También te pido que bendigas este día, Señor. Podamos regresar a nuestros hogares y descansar, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Rey de
a los diezmos y las ofrendas. Si usted necesita un sobrecito, hermano, levante la mano, levante la mano. Vamos a ser fieles al Señor dando lo que son diezmos, ofrendas. Igualmente, hermanos, lo que son las promesas para fondo para el edificio, también en el sobrecito usted lo puede ahí anotar, lo puede poner. Igualmente ofrenda u otro. Ahí está lo que es el sobrecito, está bien especificado para que usted ponga conforme lo que usted está dando. Levante la mano, hermano, levante la mano bien alto, que todos puedan recibir. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir a hermano Miguel Montoya si puede orar por la ofrenda, hermano, por favor. Señor Padre bendito, Señor, gracias damos a usted, Señor, la bendición que nos da, primeramente, Señor, por el sustento que usted nos da, Señor, cada día, confiamos en usted y sabemos que usted sí es, Señor. Ahora pidemos, Señor, que usted bendiga estas ofrendas, Señor, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, participar de esta ofrenda que sabemos que es agradable a usted, Señor. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en su bendito santo nombre. Amén. 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 Gracias, hermana, por eso especial. Démosle un aplauso a nuestra hermana pianista que nos ayuda ahí cada semana, fiel, ahí con los himnos. Bueno, vamos a pasar a los cumpleañeros. ¿Habrá alguien, aparte de la hermana Celia, que cumpla años? ¿Alguien más que cumpla años? La hermana se desapareció también. La cumpleañera, ¿verdad? O anda limpiando allá. ¿Alguien más, hermanos, que cumpla años en esta semana? Aparte de nuestra hermana Celia, ya cuando regrese le cantamos ahí el feliz cumpleaños. ¿Nadie más? Bueno, si no, vamos a pasar a lo que son los anuncios. Primer anuncio, hermanos, vamos pongan, présteme de su atención. Primer anuncio, hermanos, que tenemos es, hay que orar por los unos por los otros, igualmente por los misioneros, por los líderes del gobierno. Segundo anuncio, hermano, que tenemos servicio el día jueves a las 7 de la tarde, todo normal, para que venga, hermano, para que haga de su tiempo a lo que son los días jueves aquí. Estamos reuniéndonos a las 7 de la tarde. También, tercer anuncio, reunión de oración. Va a ser este viernes 6 de marzo. Va a ser a las 7 de la tarde, ahí en la casa con el hermano Sabas y la hermana Julia. El viernes 6 de marzo a las 7. Y hermanos, pongan sus peticiones para más tardar el día miércoles a las 12. Ya de ahí en adelante. Ya no vamos a aceptar, va a ser porque tenemos que trabajar con los papeles y escribir todo eso, hermanos. Por favor, si usted puede ponerlo antes de lo que es el miércoles a las 12 de la tarde, del mediodía. Cuarto anuncio que tenemos, hermanos, ganar almas este sábado a las 10 de la mañana. El sábado, aquí nos vamos a mirar, Dios mediante. Gracias, hermanos, por los que nos acompañaron el día de ayer, tuvimos tremendo tiempo.
ganando almas. Fue de gran bendición. Número 5, también la iglesia infantil con el pastor Daniel Barajas, el sábado 7 de marzo a las 2 de la tarde. Vamos a llevar allá a los niños, yo en lo personal, a mi familia. Si usted, hermano, quiere llevar ahí a sus niños, déjenos saber. Va a ser en la iglesia con el pastor Daniel Barajas a las 2 de la tarde. Y tenemos, hermano, el próximo domingo, cambio de hora. Lo estamos anunciando para que usted lo ponga ahí en su calendario. Yo sé que por lo regular, si usted se levanta con el celular, solo se cambia la hora. Pero si usted no se levanta con el celular, alístese desde el día sábado, para que es cambio de hora, se va a adelantar la hora, va a dormir uno menos, ¿verdad? Va a dormir menos, así que si prepárese también durmiendo una hora antes para que llene de sueño. Por lo regular esas fechas, hermano, es cuando no llegan tantos hermanos porque estaba todavía en el antiguo horario y se me hizo tarde, pastor, ¿verdad? El día que me gusta, hermano, es cuando se atrasa la hora, llegan bien temprano todos así. Llegan tarde. Sí, en esta es cuando llegan tarde. Pero cuando se atrasa, ¿verdad? Llegan todos bien temprano. Así que, hermano, por eso lo estamos anunciando con anticipación, para que no le pase eso. Número 7, sábado de familia, va a ser el 14 de marzo a las 10 de la mañana. Creo que son 2 sábados más para lo que es el Día de la Familia. Vamos a tener juegos, hermano, vamos a tener preguntas bíblicas, vamos a hacer equipos, así como el año pasado tuvimos. Vamos a jugar voleibol de familia, una pelota bien grande. Va a estar divertido, va a haber desayuno y vamos a tener, hermanos, hot dogs con tocino. Vamos a tener hot dogs con tocino. Si nos vamos a cooperar, hermanos, las familias que vayan, las familias que estemos yendo, nos vamos a cooperar con los gastos para la comida. El desayuno la iglesia lo va a poner, lo que es el cereal, lo que es la leche, lo que son donas, lo que es pan, conchas y café. Todo eso la iglesia lo va a poner, lo del desayuno. Ya para la comida vamos a tener hot dogs y nos vamos a cooperar. Es algo económico, hermanos, bien baratos, pero mire, bien ricos. Con tocino, bien tostaditos, su chile en vinagre, sus papitas y qué óvole, ¿quién andáis, verdad? Ya hasta se me antojó, hermano, ¿verdad? Y acabamos de comer, ¿verdad? Y vamos a tener mucha diversión, hermanos. Es un tiempo donde como iglesia vamos a pausar de tanto la vida cotidiana, trabajando duro y recio. Vamos a pausar y vamos a pasar un buen tiempo. Va a ser ahí en el rancho donde trabaja el hermano Miguel. Y si usted es amante de la pesca, lleve su caña de pescar, su red, lleve sus chores. Ahí hay un lago para que usted se meta y pesque, ¿verdad? Llegue su lancha también. Ahí niños se meten ahí en tiempo de calor, en fiestas, ¿verdad? ¿Qué hacen ahí? Andan nadando así en todos lambosotes, pero andan ahí echándole ganas. Así que, hermano, pero sí hay pescados. Yo una vez llevé a mis hijos a pescar, les dije, les voy a enseñar a pescar. Y les enseñé cómo, ¿verdad?, agarrar la lombriz, cómo tirar el anzuelo. David agarró 14 pescados. Daniel agarró 5 y yo agarré 2. El que los iba a enseñar, ¿no? Al último me dejaron atrás, ¿verdad? Pero no, es tremendo tiempo y va a ser de tremenda bendición. Tenemos una lista aquí, hermano, para después del servicio. Anótese, como por ejemplo el padre de familia, como por ejemplo pastor, y ya anoto cuántos de mi familia vamos a ir. Somos 5, ahí le pone en un lado cuántos van a ir de su familia. Tenemos aquí lo que es la lista. Queremos saber aproximadamente para comprar los hot dogs, para comprar el desayuno, y necesitamos, hermano, que se vaya anotando. Como le digo, van a ser hot dogs, hermano, va a ser algo bien, pero bien económico. Si acaso le va a salir unos $10, $12, y vamos a tener mucha diversión. Número 8, venta de comida el domingo 15 de marzo. Todo lo que se está recaudando va a ser para fondos del edificio. Próximo anuncio. Tenemos, hermanos, una rifa. ¿Ya? El hermano Manuel está rifando un asador, el que llevamos allá
el que llevamos allí en la escuela dominical. Se está rifando a $20 el boleto, hermanos, para este asador. Está 0 millas, está nuevecito. Todos los fondos, hermanos, que se van a recabar va a ser para los fondos del edificio. Estamos ahorrando para lo que es tener nuestro propio edificio. Es una bendición estar aquí. Los hermanos de la Iglesia Americana, miren, han sido de tremenda bendición tenernos aquí. Estamos muy agradecidos, muy contentos, hermanos, pero tenemos que pensar en el futuro también. Nosotros queremos tener nuestro propio edificio, y todo esto, hermano, que estamos haciendo es para fondos del edificio. Pase ahí con los hermanos a comprar lo que es un boletito, a $20 el boleto, y mire, son $20, hermano, usted se lo puede ganar, y un asador 0 millas, ¿verdad? Yo por lo regular siempre ando en el Facebook Market, ¿verdad? Ahí de $5, pero está todo feo, y este está nuevo, hermanos, ¿verdad? Los animo para que pasen. La rifa, no sé, hermana, para cuándo, yo le voy a averiguar y le dejo saber, ok, pero de lo que son las rifas, no tengo todavía exactamente la fecha exacta cuando va a ser la rifa, hermanos, pero también, hermanos, si lo quiere hacerle publicidad ahí con compañeros del trabajo, con personas, mire, nos ayudaría mucho que lo compartiera para lo que es la rifa del asador. Y por último, hermanos, tenemos que no se permiten que se rayen lo que son los himnarios, lo que son las Biblias que están ahí enfrente de las bancas. Igualmente que no rayen, hermanos, las paredes. Hay que cuidar este edificio. Este lugar es del Señor, así que no hay que dañar las cosas. Por favor, papá, guarde a sus niños, cuídelos, que no anden escribiendo en los himnarios, en los abanicos, en las Biblias. Por favor, se los agradeceríamos mucho. Bueno, son todos los anuncios que tenemos. Ya llegó la hermana Celia. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños, hermana, que estábamos buscándola y pensamos que había llegado el rapto, ¿verdad? Ya se la llevó la hermana. Venga, hermana, para acá enfrente, puestos de pie, hermanos. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños a nuestra hermana Celia. Vamos a cantarle 2 estrofas a nuestra hermana Celia, que está cumpliendo años. Y hoy es el día, ¿verdad, hermana, que cumple años? Ah, tremendo, ¿verdad? Es una bendición. Hoy es el día de su cumpleaños, así que vamos a cantar, hermano, 2 estrofas de feliz cumpleaños. Por segunda vez, doble bendición, hermanos. Cantemos, hermanos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Un aplauso para la hermana. Vamos a orar por nuestra hermanita. Señor, le damos gracias, Padre, por la bendición y la oportunidad, Señor, que le da un año más de vida a nuestra hermana. Le pedimos y le rogamos que le multiplique, Señor, salud. Sígala bendiciendo, Señor, a ella, a su familia. Gracias por ella ser de bendición aquí con nosotros en nuestra iglesia. Desde ella que ha llegado aquí con nosotros, ha sido de tremenda bendición, tremendo ejemplo a seguir, una mujer que a pesar de las pruebas y las tribulaciones le sirve fielmente, Señor. Le pedimos y le rogamos por nuestra hermana que la siga bendiciendo. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Un aplauso para nuestra hermana. Amén. Y así, puestos de pie, hermano, vamos a cantar el himno número 4 y después de esto vamos a tener un especial de música. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío flores te dará.
Amén. Gracias, hermanos, por ese especial. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer ahí nuestras Biblias. Mientras los niños van a salir ahí a su clasecita, los que nos quedamos vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9, versículo 26 en adelante. Lo vamos a leer, hermanos, el versículo 26 y el versículo 27. Yo leo el versículo 26 y todos juntos leemos el versículo 27. Estamos en Hechos, capítulo 9, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hasta ahí, hermanos. Hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de la iglesia necesita más Bernabés. La iglesia necesita más Bernabés. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por la oportunidad y la bendición, Señor, que nos da de poder estar aquí reunidos, Señor, en su nombre. Le pido y le ruego, Espíritu Santo, que solamente su voz se escuche en esta tarde, Señor. Que sea usted que me use como un siervo. Me pongo, Señor, como un siervo inútil en sus manos, Señor. Sea usted, Señor, que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Úseme, Señor, con poder, con autoridad, con denuedo, Señor, para poder traer este mensaje, Señor, a su pueblo. Gracias por haber hablado por medio de él a mi vida, Señor. Ahora le pido y le ruego que hable en conjunto a cada uno de nosotros como iglesia, y que no solamente seamos oidores, Señor, olvidadizos, sino que hagamos, Señor, lo que vamos a aprender en esta tarde. En Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La iglesia necesita más Bernabés. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, Bernabé, dice la Biblia, que tomó a lo que era Saulo. Y Saulo, hermanos, como muchos de nosotros, más adelante se le llama Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Y cuáles fueron sus grandes logros en la vida cristiana? Si usted no sabía, hermano o hermana, Pablo fue uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo primitivo. Pablo es quien escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento. 13 de las cartas que usted y yo tenemos aquí en el Nuevo Testamento fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero a quien el Espíritu Santo usó fue a Pablo. Fue quien escribió 13 de estas epístolas del Nuevo Testamento. Pablo, hermanos, soportó persecuciones, encarcelamientos, naufragios, hambres, fríos, amenazas de muerte, falsedad entre hermanos, pobreza, azotes, golpes. Fue apedreado al punto que se creía que estaba muerto y fue arrastrado fuera de la ciudad pensando que ya lo habían matado. Pablo en su vida, hermanos, como creyente en Jesús, llevó a cabo 3 viajes misioneros donde fundó cerca de 20 iglesias. Y usted lo puede leer en el libro de Hechos. Durante sus viajes misioneros, hermanos, fundó iglesias en Capadocia, Galacia, Pánfilia, Asia Menor, Macedonia, Acaya, Chipre. Sin duda, hermanos, sin duda, Pablo fue un apóstol muy influyente hasta el día de hoy. Antes que Pablo, hermanos, llegara a ser uno de los apóstoles más influyentes que hubo en la historia de los cristianos, de los primeros cristianos, antes que él fuera el gran apóstol Pablo, hubo una persona que se preocupó por él y comenzó a influir en la vida de Pablo. Esa persona, hermanos, es Bernabé. ¿Quién era Pablo antes de ser creyente en Cristo? Saulo, hermanos, era un fariseo estricto, perseguidor, activo,
y fanático en contra del cristianismo. Pablo aprobaba ejecuciones de cristianos, uno de ellos fue Esteban, y buscaba destruir la iglesia de Cristo. Saulo pertenecía a los fariseos, los cuales eran una secta o eran una religión estrictos en obedecer a la ley de Moisés y las tradiciones orales. Aunque ellos eran estrictos en practicarlos y hacerlos, pero no los ponían en práctica. En Mateo 23, versículo 13 en adelante, el Señor Jesucristo habla a los escribas y a los fariseos. Si puede ir conmigo a Mateo 23, mire lo que les dice el Señor Jesucristo, es el versículo 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23, el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseos ciegos! Limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decéis, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas y perseguisteis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo y hasta la sangre de Zacarías hijo de Berquías, a quien matasteis en el templo y el altar. Sin duda, hermanos, los fariseos eran estrictos en la ley de Moisés, pero no la ponían en práctica. Aquí el Señor Jesucristo, mire, les está dando
en el clavo. Saulo, era uno de ellos. Era un fariseo, una persona de estudio que desde su niñez comenzó a estudiar bajo los pies de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos de la época de él. Y Saulo, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios después de que Jesucristo había ascendido y que los discípulos se habían quedado en Jerusalén, comenzaron a predicar en el día de Pentecostés acerca del arrepentimiento, de perdón y de pecados. Muchas personas, mucha gente, al ellos escuchar a Pedro predicar, se compungieron de corazón, aceptaron a Cristo, se bautizaron, y la Biblia dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y dice que los apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén a Cristo por las calles, en las sinagogas, y gente comenzaba a ser salva, se bautizaba y comenzaban a añadirse a la iglesia. En Hechos capítulo 7, vaya ahí conmigo. Hechos capítulo 7, después de que arrestan a Esteban, lo llevan delante del concilio porque andaba predicando a Cristo en la calle. Vienen los fariseos y le dicen: ella para de predicar a Cristo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, con poder y con denuedo, comienza a predicar a estos fariseos, a los fariseos, a los sacerdotes, con poder, con denuedo, acerca de la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 7, el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí miramos a Saulo por primera vez, hermanos, en la Biblia. Saulo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Y dice que cuando estos hombres escucharon cómo predicaba con denuedo Esteban, se taparon las orejas y lo agarraron y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Se quitaron las ropas para poder tener movilidad, para darle de pedradas. Y le dijeron: aquí guárdanos nuestra ropa, le dijeron a Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1. Y Saulo consentía, o sea que aprobaba su muerte. Aquí miramos, hermano, cómo apedrean a Esteban, lo matan, y Saulo, que era un fariseo importante dentro de la religión, dentro de esta grupo de personas, de los escribas y de los fariseos, a los cuales Jesús condenó y les habló fuerte y duramente, Saulo era alguien importante. Y dice que cuando estaban apedreando a Esteban, Saulo estaba consintiendo. En otras palabras, él les dio la luz verde. ¿Para qué? Para que lo mataran. Continuamos en el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban
e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Note, hermanos, lo que pasa en el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En otras palabras, hermano, que Saulo era el cabecilla que andaba atrás de los cristianos, que había aprobado la muerte de Esteban y comenzó a agarrar a todo aquel que se decía ser cristiano. Saulo comienza a perseguir a la iglesia de Cristo. Capítulo 9, versículo 1, mire lo que sucede aquí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que Saulo, no estando conforme de perseguir a los cristianos allá en Jerusalén y aprobar la muerte de ellos, dijo, voy a ir en cacería por más cristianos que salieron corriendo de aquí de Jerusalén y se comenzaron a esparcir y a esconder en otras ciudades, y va y delante de estos sacerdotes y le dice, denme cartas poder para que cuando llegue a esas ciudades me den permiso de arrestarlos y hasta de matarlos. ¿Quién era Pablo, hermanos? Era un hombre pesado, era un hombre importante y era un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Él iba decidido con una sola meta. La meta era arrestar a los cristianos. Hechos capítulo 9, versículo 3. Mire, aquí le dan las cartas de poder. Le dan permiso los sumos sacerdotes y le dicen, ven, ahí te van. Versículo 3, mas yendo por el camino, o sea, Saulo ya iba decidido a arrestar a todo aquel que se le atravesase llamándose cristiano, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta, hermanos. ¿A quién iba a perseguir Saulo? A los cristianos. Aquí ese es el Señor Jesucristo, diciéndole, ¿por qué me persigues? Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo se identifica con el creyente. Hermano, por eso cuando usted y yo vamos a testificar y a predicar de Cristo, y cuando nos rechazan, cuando cierran la puerta, cuando nos maldicen y se burlan de nosotros, no es de nosotros quien se burla, no es a nosotros que nos rechazan, es a Cristo que rechazan. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abiertos los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, un cristiano, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió y dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, hasta Ananías tenía miedo de Saulo, diciéndole: Señor, ¿cómo quieres que vaya? ¿Sabes quién es este hombre? ¿No has escuchado los males que ha hecho? ¿No escuchaste cómo aprobó la muerte de tu siervo Esteban y cómo comenzó a arrestar a gente? Y ha venido aquí, Señor, con cartas para poder arrestar y hacer más males. Y Dios le dice: ve, predícale. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Mire, hermano, ¿qué pasa ahí? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, note conmigo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Después de Saulo andar matando, arrestando a los cristianos, se convierte al cristianismo. Recibe a Cristo como su Salvador personal. Acepta al Señor Jesucristo. Se bautiza y al instante, enseguida, comenzó a predicar de Cristo. Hubo un cambio en la vida de Saulo. Después de haber andado en problemas, después de haber dado un mal testimonio, después de haber perseguido a la iglesia de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo tiene un encuentro con él y viene y entra en su corazón y es lleno del Espíritu Santo y es cambiado y transformado. Dígame si no hay poder en la palabra de Dios para cambiar, para transformar aún al más vil pecador. Déjeme decirle que hay poder en la palabra de Dios para transformar vidas, para cambiar al más vil pecador, aquel que está hundido en las drogas, aquel que está hundido en el alcohol, aquel que está hundido en la pornografía, aquel que está en adulterio. Dios puede cambiar al más vil pecador. Dios cambia y entra a la vida de Saulo y lo cambia y lo transforma de tal manera que la gente se maravilla. Oye, que este no se echaba sus caguamas. Oye, que este no decía malas palabras. Era el primero que contaba los malos chistes. Oye, que este no tenía 4 o 5 viejas. Y una mujer aquí y una mujer allá en México y niños por acá y niños por allá. La gente se comenzó a maravillar.
con el poder transformador de la palabra de Dios. Comenzaron a ver lo que Dios hizo en Saulo. Nadie le creía. Ananías dudó. Los judíos que estaban en Damasco y los creyentes comenzaron a dudar de él. Aún le tenían miedo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, o sea, a Saulo. Dijeron, oye, este se volteó, vamos a matarlo. Versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, Saulo, cuando regresó otra vez a Jerusalén, cambiado y transformado con el poder de Dios, trataba de juntarse con los discípulos. Ya no podía regresar a la vieja vida que él tenía ahora. ¿Por qué? Porque había sido cambiado y transformado con el poder del Espíritu Santo. Y como dice el himno, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Y ahora Saulo quería juntarse con los cristianos. Pero miren los cristianos lo que le hacen. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Y mire, hermano, no se espante y no se maravilla si gente viene aquí y es cambiada y transformada y quieren integrarse a la iglesia de Cristo. Porque en la palabra de Dios hay poder para cambiar al más vil pecador. Este hombre ya quería venir a la iglesia, quería integrarse con los hermanos, pero le tenían miedo. No se le quería ni acercar. Pero Bernabé se preocupa por Saulo. Comienza a mirar al recién convertido y comenzó a trabajar con él para ayudarle en su vida espiritual. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, como Bernabé miró que nadie lo quería juntar, que nadie se quería preocupar por él, tomándole, mire. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces Bernabé tomó a Saulo y comienza a trabajar con él. Lo lleva a lo que es con los discípulos. Saulo nadie lo quería juntar. Bernabé comienza a tomar la iniciativa para ayudar a Saulo. ¿Cuántas personas, así como Saulo, llegan a nuestras iglesias y los hermanos, los cristianos, los creyentes, en vez de incorporarlos, les tienen miedo? Hay personas que están viniendo a nuestra iglesia, hay familias que están viniendo a nuestras iglesias, quebrantadas, heridas, despreciadas de la vida, que creen que su vida ya no vale nada por causa del pecado. Vienen buscando a llenar el vacío que hay en sus corazones, que la droga, el alcohol, el adulterio, las pandillas, el homosexualismo, buscando nuevas identidades como siendo animales. Porque dicen, mejor a los animales los quieren que a mí. Y hay mucha gente que mejor prefiere identificarse como un perro y un gato, porque un perro y un gato lo tratan mejor que a mí. Y tratan de buscar y llenar su vacío que hay en su corazón con estas cosas. Pero ¿sabe qué?
nada de eso va a llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Ni el homosexualismo, ni el adulterio, ni el alcohol, ni la droga. Hay gente dolida, tratando de encontrar la solución a sus problemas. Y como no la encuentran allá afuera, dicen, mejor me quito la vida. No valgo nada. Y muchos se suicidan. Muchas personas llegan a la iglesia, hermanos, buscando a Dios para ser restaurados, para ser animados, para ser levantados, para ser sanados. Buscan un propósito en su vida. Pero muchos cristianos, en vez de ayudarles, les tienen miedo, así como Saulo. Dudan de su conversión. Ay, ¿será cierto que realmente quiere cambiar? A mí se me hace que es puro rollo de este cuate. Los hijos de Dios, en vez de ayudarlos, los menosprecian. No los juntan. No les hablan. No les saludan. Los desprecian. Al contrario, los ven como una amenaza. Ven a un joven recién llegado y los demás jóvenes piensan que ya les va a venir a quitar la peor es nada. O igual una jovencita viene aquí a la iglesia y las jovencitas ya están todas envidiosas, haciendo caras de cuche, en tormento. Ay, me va a quitar a mi peor es nada. No hay que juntarla, no hay que juntarlo, no hay que saludarlo para que se vaya. Y hoy en día sí están las iglesias llenas de cristianos que no quieren juntar a los nuevos creyentes, que no quieren traer, acercárseles, saludarles, a entablar una conversación con ellos, porque se ven amenazados. Ay, me va a quitar la chamba, me va a quitar el puesto. No lo voy a saludar. Después el pastor lo va a poner ahí en la rondalla. Ay, no lo voy a hablar, no lo voy a juntar, porque después el pastor lo va a poner allí, la va a poner a la hermana en la guardería. Me va a quitar mi ministerio. Bernabé, hermanos, se preocupó por Saulo. ¿Sabe por qué Bernabé se comenzó a preocupar por Saulo? Porque Bernabé, hermanos, era un verdadero discípulo de Cristo, lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 34, miren lo que se dice de Bernabé. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. Versículo 36 de capítulo 4. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Miren, no le pusieron Bernabé nomás porque no haya, ay, ¿cómo le pondremos este? No. Miraron su espíritu, miraron su buen testimonio. Los apóstoles se fijaron en José y le pusieron Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué? Por su buen testimonio. Porque se preocupaba por los demás, daba consolación a aquel que no tenía esperanza. Bernabé realmente amaba a Dios al estar dispuesto, mire hermano, hasta dar hasta su propia heredad. Entonces, José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién hace eso, hermano? Sino una persona que camina con Dios. Él amaba al Señor y dijo, todo lo que tengo es tuyo, Señor, y vendió su heredad y lo puso a los... Y los apóstoles se sorprendieron de él. Dijeron, wow, este realmente es hijo de consolación, te vamos a poner Bernabé.
Bernabé demostraba el amor de Cristo con hechos. En Lucas 10, cuando la semana pasada estuvimos mirando, que uno se acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito como lees? Era fariseo, era escriba. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, haz esto y vivirás, le dice el Señor. Pero él, queriendo justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo, mire, le tira una parábola, dándole en el clavo lo que le necesitaba que hacer este hombre. Había un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, y yendo por el camino le salieron unos ladrones al encuentro, y lo golpearon, y dejándole medio muerto, descendió un sacerdote, y viéndolo, pasó de largo. Después un levita, viéndolo, pasó de largo. No les importó. Pero pasó un samaritano, que viéndole fue movido a misericordia. Sacó aceite y vino para sanarle sus heridas, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y le dijo al mesonero, me tengo que ir, pero todo lo que gaste, cuídamelo, y todo lo que gaste demás, cuando regrese, volveré. Dime, ¿cuál de estos tres hombres piensas tú que fue el que usó con su prójimo? Este hombre le dice, pues, el último. Veas esto y vivirás. Bernabé, hermanos, demostraba el amor de Cristo con hechos. Así como el buen samaritano. El verdadero amor, hermano, está dispuesto a sacrificar por los demás. En 1 Corintios 13, acompáñame ahí, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor. Y un creyente lleno del Espíritu Santo está dispuesto a amar al prójimo, a sacrificar, a perdonar, a ayudar al prójimo. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu de nuestro Dios, va a dar de sus bienes para la obra de Dios. Va a estar dispuesto a dar de su tiempo. Va a estar dispuesto a ayudar a otros, a testificar a otros, a discipular a otros, a hablar del bautismo a otros. Un cristiano lleno del Espíritu Santo estará dispuesto a involucrarse en la obra de Dios, como limpiar en la iglesia. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Póngame hasta limpiar los baños, póngame a barrer, póngame en lo que usted quiera, pero yo quiero ayudar. Quiero ayudar en la clase, quiero ayudar en la guardería, quiero ayudar manejando la ven de la iglesia, quiero traer a otras personas a la iglesia. Pastor, ¿en qué le ayudo?
Un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo está dispuesto y deseoso de ir a escuchar de Dios a la iglesia los jueves, los domingos, en conferencias. Cada vez que se abren las puertas de la iglesia, está dispuesto para venir y escuchar y ser fiel a su Dios. Pero hoy en día en las iglesias no hay de esos. No hay Bernabés. No hay personas que estén dispuestos a sacrificar así como Bernabé. Bernabé tomó a Saulo y comenzó a discipularlo. Comenzó Bernabé a involucrar a Saulo en el ministerio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11. Versículo 22. Después de que Saulo, hermanos, no vamos a ir allí a los detalles, pero a lo que es la Biblia, pero después de que Saulo se lo presenta a los discípulos y le dice, mira, este Saulo, el Señor se le apareció, el Señor le quitó los ojos, se lo presentó a los discípulos y lo trajo y comenzó, lo dejó, y la iglesia, mire, lo volvieron a dejar, es más, lo enviaron para su tierra. Órale, cuele, vámonos. En Hechos capítulo 11, el versículo 22, note lo que dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. O sea que otras personas fueron predicando a Cristo mientras iban siendo perseguidos. Y llegaron a esta ciudad de Antioquía y muchos creyeron en Jesucristo. Entonces le pasaron el chisme a los de Jerusalén. Allá en Antioquía hay muchos cristianos. Se convirtieron. Y dice que llegó la noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a chismosear. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, porque este Bernabé comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo y se empezó a crecer el grupo de la iglesia. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba ayuda. Y se recordó de Saulo y dijo, esta persona está bueno para que venga a ayudarme, ya que nadie lo quiere ver. Y mire, se lo trae. Después va y lo trae, se lo trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo a predicar el Evangelio de Cristo. Después de que ellos se comienzan a involucrar, Bernabé le dice, Saulo, ven para Antioquía, necesito que me ayudes. Lo comenzó a involucrar en la iglesia. Dijo, ayúdame, dale clase a estos, yo le doy clase a aquellos, ayúdame, vamos a hacer juntos la obra de nuestro Dios. Lo comenzó, hermanos, Bernabé a involucrar en el ministerio. ¿Qué tal de nosotros, hermanos? Vienen familias, vienen personas nuevas a la iglesia y ni siquiera les queremos saludar. Nos hacemos como el sacerdote y el levita de la vista gorda y no veo, tengo ojos de pescado. Ahí está el nuevo y ahí está la nueva y en vez, ahí está el nuevo y mejor le sacamos la vuelta. Hay muchas iglesias así, hermano, que tienen ese mal espíritu. Déjeme decirle que ese no es un espíritu de Cristo. El verdadero espíritu de nuestro Señor Jesucristo es amar y ayudar a los demás. Un verdadero cristiano controlado por el Espíritu Santo se va a preocupar por los demás. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, se recordó, dijo, necesito ayuda, ya sé quién voy a involucrar. Al nuevo Saulo. Y va y lo trae desde Tarso.
Vente, vámonos a Antioquía, mira. Y comienzan a trabajar juntos. Trabajando juntos en Hechos capítulo 3, hermanos. Mire al nivel que Bernabé llevó a Pablo. Versículo 1, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Mire, ya había profetas, ya había maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mire, ministrando estos al Señor. Hermanos, estaban trabajando para la obra de Dios. Ahí entre ellos está Bernabé y Saulo. Estaban trabajando para Dios. Lo traía chambeando Bernabé. Le decía, ven, involúcrate, ayúdale, vente, échale ganas. Dice que estos ministrando, trabajando para el Señor. Dice, y ayunando. Mire, eran espirituales que hasta se ponían a ayunar. Puedo imaginármelos estudiando juntos, leyendo la palabra de Dios juntos, escudriñando las escrituras juntos, orando juntos, ayunando juntos, trabajando, ministrando a otros juntos. Es que andaban involucrados, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y hermanos, comienzan ahora, hermanos, a hacer la obra de misioneros. Después de Saulo andar persiguiendo a la iglesia, se convierte al Señor. Bernabé y los demás discípulos no lo quieren juntar a Saulo, pero lo ve eso Bernabé y dice, lo voy a ayudar. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y comienza a trabajar con él y hasta lo involucra en la iglesia. Vente, ayúdame aquí. Y ahora, hermanos, Bernabé y Saulo comienzan a trabajar juntos en la obra de Dios. Y Dios necesita más creyentes que sean como Bernabé, que estén dispuestos a preocuparse por los demás, así como Bernabé. Y ahora el Espíritu Santo, dice la Biblia, que llamó a Saulo y a Bernabé a que predicaran a otras personas, a otros países, a otros lugares. Ahora Saulo ya era pastor. ¿Puede imaginarse? De lo bajo, del lodo, del pecado, hundido en el lodo del pecado, que no había esperanza. Ahora Dios lo limpia, lo llama y ahora es un pastor. Gloria a nuestro Dios, que hay poder en la palabra de Él. Pero tuvo que haber un Bernabé que se preocupó por Saulo, que estuvo dispuesto a preocuparse por aquel que nadie quería saludar, a involucrar a aquel que estaba allá en la esquina, que nadie lo quería, que hasta dudaba, no, quién sabe, a lo mejor nomás anda de encubierto, a lo mejor nomás va a contar dónde vivimos y nos va a ir a arrestar. Chusma, chusma. Así le hacían a su pobre Saulo. Hermano, esto es lo que la iglesia debe de ser. Como Bernabé. ¿Cuánto necesita el Señor que seamos amables? Que seamos hospedadores. Que tengamos una sonrisa sincera los unos por los otros. Que involucremos a los recién convertidos al ministerio, que los invitemos. Ven, ayúdame, vamos a ganar almas el día sábado. Ven, ayúdame a barrer, mira. Tú que no estás, échame la mano.
Hermano, hermana, ire, hermana, venga, ire, necesito ayuda aquí con los niños a cambiar pañales, venga. Que las personas, hermanos, que lleguen a nuestra iglesia se sientan bienvenidos. Eso es lo que debemos de hacer. Ser un Bernabé. Que cada vez que una persona, que se abre aquí un culto, un servicio, una clase de hombres, una clase de mujeres, de jóvenes, que las personas que entren por estas puertas de la iglesia se sientan bienvenidos, que se sientan amados, que se sientan que son importantes para nosotros, y sí lo son. Que todos y cada uno de nosotros pasemos a saludarles. Que los nuevos que vengan, salgan bien atendidos. Que digan, hombre, en esa iglesia me cansé el codo, ¿por qué? Por tanto que me saludaban. Hombre, me saludaban y hasta me pidieron mi número de teléfono y no, hombre, durante la semana, ¿cómo me mandaban mensajes? Que estoy llorando por ti. Hermano, alguien trabajó así conmigo. Alguien trabajó así con usted. Yo cuando comencé a venir a la iglesia, hermanos, gloria al Señor, que había jóvenes dispuestos, llenos del Espíritu Santo, que estuvieron dispuestos a preocuparse por mí. Que me presentaron el plan de salvación, que los sábados me comenzaron a llevar al grupo de los jóvenes, que saliendo del grupo de los jóvenes nos íbamos a los tacos y todo lo que yo escuchaba era que Dios y que Dios y que Dios y que Dios y que Dios. Y ahora vámonos acá a la casa de tal hermano y nos va a tener un cafecito. Llegando a la casa de aquel hermano, el hermano tenía la Biblia abierta y dice, jóvenes, vénganse, vamos a leer la Biblia. Y después de leer la Biblia, ¿tienes alguna petición? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Quieres que oremos por algo que te preocupe? Ah, ok. Por tal cosa. Mi hermano, ¿qué tanto se necesita gente así? Y hasta lo llevamos a la casa. Vente, vamos a la casa, vamos a vernos una película cristiana. Y mi hermano, alguien trabajó así conmigo. Los sábados me llevaban a ganar almas. En la mañana, terminando, íbamos a una salita chicken wing chifra ray. No sé qué dije, pero se vio bien bonito. Una alita de chicken wing chifra ray, amiga. Sí. Hermano, mire, pues ya acabamos de ganar almas, ahora vamos a echarnos una salita de camalón. Vamos a ver una película cristiana, 2 horas viendo una película cristiana. Terminando, hermano, vamos a orar. Vamos a leer un ratito la Biblia. Yo ya me quiero ir, hermano. ¿Y qué va a hacer en su casa? Pues nada. No, pues aquí quédese. Espérese que todavía viene lo bueno. En la noche vamos a orar otra vez y a leer la Biblia. Hermano, ¿cuánto necesita la iglesia Bernabés? Cuando yo era joven fui envejecido. Había jóvenes, hermano, que sinceramente estaban llenos del Espíritu Santo, que realmente se preocupaban por el perdido, que comenzaron a trabajar en mi vida, que no vieron la manera que yo iba vestido, que no vieron a ese joven mal vestido, tatuado, borracho, oliendo a alcohol. Sino que vieron a un futuro cristiano. Y se preocuparon realmente por mí. Gloria a Dios por esos jóvenes que se preocuparon por mí, que oraron por mí, que me ayudaron.
Y por la gracia del Señor ahora estamos aquí. Pero para poder llegar a ser como Bernabé, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué yo sabía que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo? Yo los miraba orando. Yo los miraba leyendo la Biblia. Yo no sabía ni leer la Biblia y leían la Biblia junto conmigo y oraban y se la pasaban la... ¿Cómo se consigue la llenura del Espíritu Santo, hermano? En oración, de rodillas, leyendo la Biblia, en ayuno, en oración, una vida apartada del mal, del pecado, siendo fiel a la iglesia. Me comenzaron a enseñar a leer la Biblia, a orar, a dar los diezmos, a involucrarme en la ruta. Hermano, se nota cuando alguien camina con Dios. Y también se echa de ver cuando alguien no camina con Dios. Una persona que camina con el Señor es amable, es amoroso, es respetuoso, no anda diciendo malas palabras, no anda en chismes o en chistes de doble sentido, no anda haciendo nada indebido, no anda en pleitos, es fiel a su esposo, a su esposa, hay armonía en el hogar. Hacen lo posible para dar un buen testimonio, pero cuando no anda lleno del Espíritu Santo es lo contrario. Parece un ogro, apenas le hablan y se enoja. Le falta el respeto a todas las personas, anda hablando puras malas palabras, anda hablando chistes de doble sentido. Anda tomando, anda vendiendo, anda haciéndole infiel a su esposa o a su esposo. No hay armonía, hay división en el hogar. No da un buen testimonio. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos cristianos como Bernabé en la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los recién convertidos? ¿Ignoramos a los que están llegando a nuestra iglesia? ¿Estamos preocupados por los recién convertidos? Si esto no es así, yo le animo, hermanos, que comencemos a caminar con el Señor. Y estemos dispuestos a ayudar al prójimo. La iglesia necesita más Bernabés. Porque, hermanos, usted y yo no sabemos cómo Dios puede cambiar y transformar a las personas. Saulo, después de haber estado hundido en el pecado, perseguidor de la iglesia, fue uno de los apóstoles más influyentes y eminentes de su época y hasta hoy en día. Porque hubo un Bernabé que se preocupó por él. ¿Qué tal lo de nosotros? Tenemos el espíritu, la actitud que tenía Bernabé hacia los demás. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Nadie viendo, todos puestos de pie. Todos puestos de pie. Si Dios le ha hablado, hermano o hermana, si el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón y le ha dicho, necesitas ser como Bernabé, venga aquí al altar. Si Dios le habló, hermano o hermana, mientras el piano toca, venga aquí al altar y dígale, Señor, dame el carácter de Bernabé. Ayúdame, Señor, a tener un deseo de ayudar al perdido, al necesitado. Pon en mi corazón, oh Espíritu Santo, ese deseo de ayudar al prójimo.
de ayudar al que está doliendo, de preocuparme por las familias que están llegando a la iglesia, de orar por ellos, de saludarlos, de atenderlos bien, de tener un buen espíritu con todas las personas. La iglesia necesita más Bernabé. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos has dejado el ejemplo de tu siervo Bernabé, que era un hombre que caminaba contigo, Señor, que era un hombre lleno de tu presencia, oh Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa doble porción que tenía Bernabé. Ayúdanos a Iglesia Bautista La Fe de Naideo a tener el espíritu de Bernabé, la actitud de Bernabé, que cuando se abran las puertas de esta iglesia, las personas, la gente pueda sentir el amor tuyo fluyendo por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a amar al perdido, ayúdanos, Señor, a ayudar al necesitado, a estar dispuestos de dar de nuestro tiempo para ayudar a aquella persona. Que durante la semana oremos por ellos, que durante la semana les hablemos, les echemos una llamadita. Que realmente, Señor, te podamos reflejar a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a tener ese espíritu, esa disponibilidad de Bernabé, que miró a aquel Saulo que nadie lo juntaba, que nadie lo quería en la iglesia, y comenzó él a juntarlo. Comenzó a hablar con él, a discipularlo, a darle seguimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser como Bernabé. Sinceramente, un siervo digno de imitar. Hoy le hago la invitación, si usted está aquí y ya aceptó a Cristo en su corazón y quiere bautizarse. A lo mejor aquí hay personas que ya aceptaron a Cristo en su corazón, pero no han tomado la decisión del bautismo. Hoy es el día de que usted tome la decisión de bautizarse. Vamos a tener un bautismo. ¿Habrá alguien más que se quiera bautizar? Que diga, pastor, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero no he tomado la decisión de bautizarme, pastor. Yo quiero ser obediente al Señor bautizándome. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Nadie está mirando, nadie está viendo. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo me quiero bautizar? Yo quiero ser obediente al Señor, obedeciendo en el bautismo. Oh, el Espíritu Santo les está hablando a algunos de ustedes, hermanos, hermanas, que no se han bautizado. Saulo al instante se bautizó, aceptó a Cristo en su corazón y al instante fue bautizado. ¿Alguien más? Veo una mano levantada. ¿Alguien más que diga, pastor, yo me quiero bautizar? No he sido obediente al Señor con el bautismo. ¿Habrá alguien más? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a ser como Bernabé, que invirtió de su tiempo para ayudar a Saulo. Y después tú llamaste a Saulo y fue uno de los grandes predicadores y pastores de la historia. Ayúdanos, Señor, a que con un espíritu de amabilidad, de amor, estemos dispuestos a ayudar al necesitado. Podemos ser de gran impacto con los demás. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos y danos esa disponibilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.